Hola con todos. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es la distribución de la probabilidad. Pero antes vamos a tener que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Recordando un poco, estamos en el estudio de las variables aleatorias. Una variable aleatoria es una función donde a cada evento del suceso o a cada suceso le asigna un número real. Entonces estamos en este evento aleatorio donde lanzamos tres monedas y hallamos la diferencia, o sea, la resta entre el número de caras menos el número de cruces. Entonces, miren, aquí hemos restado, ¿no? Tres caras menos cero cruces, tres. Por ejemplo, esta, una cara menos dos cruces, uno menos dos menos uno. Y así. Entonces, ahora vamos a hallarle la distribución de la probabilidad. Lo que quiere decir la distribución de la probabilidad es ver cuál es la probabilidad de que este experimento aleatorio tome cada una de estas respuestas. Ahora pensemos en la lógica. Es muy poco probable que en un lanzamiento de tres dados, de tres monedas, perdón, que en un lanzamiento de tres monedas te salgan las tres caras. O es muy poco probable que en un lanzamiento de tres monedas te salgan las tres cruces, ¿no es cierto? Entonces, la forma en que va a estar distribuida la probabilidad es muy poco probable en los extremos, o sea, muy poco probable de que me salgan todas caras, o muy poco probable de que me salgan todas cruces, y más bien es muy probable que me salga un resultado intermedio, ¿no? Mezclado, una cara con dos cruces y una cara, o sea, es lo más probable, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la lógica. Y eso lo vamos a demostrar, a eso vamos a llegar. Entonces, miren, primero tenemos que ver lo que es una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria discreta quiere decir que eh, en la variable aleatoria puede tomar solo números enteros, es decir, una, un suceso puede tomar solamente números, un solo número entero, mientras que una variable aleatoria continua quiere decir que puede tomar intervalos de números enteros. Esto se lo puede representar como en matemática, decir que estos son números discretos. Y una variable aleatoria continua toma números continuos, es decir, que están en la recta de los reales. Pero por el momento nos vamos a quedar en las variables aleatorias discretas, que son estas de aquí. Este es un ejemplo de una variable aleatoria discreta, porque puede tomar solo números enteros. Entonces, continuemos para calcular la distribución de la probabilidad de este ejemplo. Supongamos que ahora nos pide eso. Calcule o halle la distribución de la probabilidad de este ejemplo. Bueno, ya sabemos que este es el ejemplo, no lanzar tres monedas, dar la diferencia entre el número de caras menos el número de cruces. Entonces el ejercicio me dice, halle la distribución de la probabilidad. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que saber o encontrar cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x, las variables aleatorias se las representa con la letra mayúscula. No nos confundamos entre esta x mayúscula y esta x que hemos representado de cruz. La variable aleatoria x es restar el número de caras menos el número de cruces. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x valga 3? Porque ese es un posible resultado, miren. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula, definida por de esta forma, pongámosla aquí en vez de esto x mayúscula, porque esa es la variable aleatoria, lanzar tres monedas y hallar la diferencia? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria valga 1? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria valga menos 1? Porque esa es otra respuesta, mira, menos 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria valga menos 3? Eso es lo que nos pide el ejercicio cuando nos diga halle la distribución de la probabilidad de la variable aleatoria. Es decir, tú tienes que hallar todos los sucesos y ver los valores que puede tomar, dado el experimento que te diga, ¿no? Nosotros hemos determinado que los
valores que puede tomar dado este ejemplo de restar las caras menos las cruces es estos, 3, 1, menos 1 y menos 3. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome cada uno de esos valores? Nos olvidamos ya por el momento de las caras y las cruces y nos centramos solo en los números. Miren, hay 8 posibilidades, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades, 8 posibles formas en donde eh, se puede dar este evento. Entonces, la probabilidad de que me dé x igual 3 es solamente una de 8. Solamente es este primer suceso, cara, cara, cara. Entonces, la probabilidad de que x valga 3 es 1/8, porque es 1 entre 8. La probabilidad de que x valga 1 es 1, 2, 3. Hay 3 formas en que x valga 1 con estas combinaciones. 2 caras y una sola cruz. Entonces es 3 de 8 posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que x valga menos 1? X mayúscula. Eso digo, no se confundan entre x minúscula y x mayúscula. La probabilidad de que valga x mayúscula es 1, 2 y también 3. Siempre que haya esta combinación de dos cruces con una sola cara, ¿no es cierto? Entonces también es 3/8. Y la probabilidad de que x valga menos 3 es solamente una en esta última combinación. 0 caras y 3 cruces. 0, menos 3, menos 3. Entonces es 1 entre 8. Entonces miren, así está distribuida la probabilidad de este ejemplo. La probabilidad de que me resulte 3, dado este experimento aleatorio, es 1/8. La probabilidad de que me resulte menos 3 también es 1/8. Y la probabilidad de que, dado este experimento de restar las caras menos las cruces, me dé 1 o menos 1 es 3/8. Entonces, como les decía, hay pocas probabilidades en los extremos, es decir, hay pocas probabilidades de que me salgan todas caras o todas cruces. Y hay más probabilidad, por eso sale 3/8, es un número mayor a 1/8. Hay más probabilidad de que me salga un resultado intermedio, es decir, mezclado entre caras y cruces. Esta es la distribución de la probabilidad. La distribución de la probabilidad quiere decir hallar la probabilidad de que x mayúscula tome un valor de aquí de los resultados de la variable aleatoria. Estos se los puede poner en una tabla de doble entrada, como voy a hacer ahorita. Y como ya sabemos, vamos a borrar esta parte de acá arriba. Entonces, esto se lo suele hacer así. Una tabla de doble entrada, donde va a estar aquí los eventos, los sucesos x sub i minúscula. Y aquí la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula valga x sub i minúscula. Entonces no se olviden, x minúscula son estos sucesos. No, x minúscula son los posibles valores que puede tomar dado cada suceso. Y la probabilidad de que la variable aleatoria tome esos valores. Entonces, ¿qué valores puede tomar? La variable aleatoria puede ser, ordenémosles un poco, ¿no? Del negativo al positivo. Puede ser menos 3, otro resultado puede ser menos 1, otro resultado puede ser 1 y otro resultado puede ser 3. ¿Y cuál es la probabilidad de que x valga menos 3? Habíamos dicho que es 1 entre 8. Una entre 8 probabilidades. De que valga menos 1, les hemos sumado, como hay 3 casos que den menos 1, es 3 entre 8. La probabilidad de que me dé 1 es también 3 entre 8, miren, 1, 2, 3. Y la probabilidad de que me dé 3 es, con el primer evento cara, 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 es decir, 1/8. Y ahora ya podemos borrar esta parte de aquí.
Entonces, esto de aquí es la distribución de la probabilidad. Esa es la distribución de la probabilidad de esa variable aleatoria, de la variable aleatoria, ¿no? Ahora, supón que te piden que halles esta distribución de la probabilidad representada gráficamente. Es muy sencillo, se lo hace un eje X y un eje Y. En el eje X van a ir los valores que puede tomar la variable aleatoria X sub I, esos son los valores que puede tomar la variable aleatoria. No se olviden, estas son las probabilidades de que la variable aleatoria tome esos valores. En el eje X vamos a dibujar los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria. Y en el eje Y, en cambio, la probabilidad de que tome esos valores. Entonces, sería una especie de plano cartesiano, pero no es un plano cartesiano. Bueno, es un plano cartesiano, pero no como en los números reales como lo habíamos visto, ¿no? Entonces aquí van a ir los valores que puede tomar el suceso, la variable aleatoria x sub i, y aquí va a ir las probabilidades de que x sea igual a x minúscula. Entonces, aquí vamos a tener que poner el menos 3, el menos 1, el 1 y el 3. Y aquí en el eje Y van a ir las probabilidades. Es decir, tendrá que ir en la más grande, pues 3 octavos. Podemos ponerla por aquí, ¿no? 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos. Aquí va a ir 3 octavos y aquí va a ir el 1 octavo. Déjenme acomodar esto. Bien, entonces lo que vamos a hacer no es unir como en un plano cartesiano, ¿no? Porque esas son variables discretas. No pueden tomar ningún valor entre menos 3 y menos 1. Solo están definidas para estos números, menos 3, menos 1, 1 y 3. Entonces, esto solamente se lo va a representar con líneas verticales, que van a empezar desde menos 3 y su altura va a ser su respectiva probabilidad. Es decir, la altura de menos 3 va a ser 1 octavo. Entonces, esta va a ser una línea vertical que se va a levantar hasta aquí, hasta la altura de 1 octavo. Creo que le falta un poquito más. Ya, ahí estaría hasta la altura de 1 octavo. Menos 1 se va a levantar hasta la altura que le corresponde, que es 3 octavos. Entonces esto se levanta hasta 3 octavos y en 3 octavos hacemos una especie de punto para indicar de que eso llega hasta 3 octavos. 1 se va a levantar también hasta 3 octavos. Y 3 hasta 1 octavo. Y esta sería la representación gráfica de la variable aleatoria. Esto sería la representación gráfica. Entonces, si nos piden la representación gráfica con los datos de la tabla de la distribución de la probabilidad, esa será la representación gráfica de la distribución de la probabilidad de la variable aleatoria. Se lo representa así, miren, no tenemos que unir nada, solamente son líneas verticales. Vamos a acabar con las propiedades que tienen las variables aleatorias discretas. Si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de una variable aleatoria discreta sumada siempre da 1. Y se lo ve aquí, miren. Si sumamos la sumatoria de todas las probabilidades de que x valga x sub i es 1. Esa es una de las propiedades, ¿no? O esta es la más importante.
para que un evento aleatorio sea justo, para que un evento aleatorio sea considerado justo, por ejemplo, este lanzamiento de las tres monedas, sus probabilidades, la distribución de sus probabilidades tiene que sumar 1 en total. Y es muy fácil, miren. Un octavo más 3 octavos, 3 más 1, 4 octavos. Más 3 octavos, 4 más 3, 7 octavos. Y 7 octavos más un octavo es 8 octavos. Entonces, sumado, esto da 8 octavos. ¿Qué quiere decir? Que esto es 1. Entonces, sumadas las probabilidades, me ha dado 1. Y eso es lógico porque esa es una variable aleatoria justa. Entonces, esa es la principal probabilidad. Es la probabilidad de que la sumatoria de todas las probabilidades tiene que darme 1. Una variable aleatoria discreta no puede tomar valores para los cuales no le corresponde, es decir, solo toma números discretos, números enteros, en este caso menos 3, 1, 1 y menos 3 y 3. Y la probabilidad de que tome valores fuera de esto es 0. Es decir, si es que te dan un ejemplo así y te dicen, haya la probabilidad de que x valga menos 3, fácil, es un octavo. Haya la probabilidad de que x valga menos 1, fácil, es 3 octavos. Pero si es que te dan un número que no está dentro de esta lista y te dicen, haya la probabilidad de ese número es 0. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que x valga menos 2 es 0, porque el menos 2 no está dentro de los resultados. Entonces, si te dicen, probabilidad de que x valga menos 2, por ejemplo, esta es 0, porque no está dentro de los resultados. Esas serían las principales las propiedades, la representación gráfica de las variables, de la distribución de la variable aleatoria, como ya la distribución de la probabilidad de una variable aleatoria. Y este es un tema que tiene muchas aplicaciones y vamos a seguirlas viendo a continuación en las siguientes clases. Y gracias.